Es patrocinado por Banco Atlántida. Hola, ¿qué tal, Ondas? Gracias por acompañarnos en esta emisión de su foro Canal 10 correspondiente a hoy jueves 21 de diciembre. En las últimas horas ya se ha instalado en la Casa de Gobierno un preámbulo al diálogo nacional convocado por el mandatario Juan Orlando Hernández y, según el tribunal, declarado como presidente reelecto. Diferentes sectores atendieron el llamado a este preámbulo a un diálogo nacional. El mandatario Hernández ha dicho en esta primera reunión dos cosas interesantes: que este diálogo tiene que ser incluyente y que mal haría el gobierno si lidera el diálogo como tal. O sea, el diálogo no se tiene que monopolizar según nuestro criterio. El convocante ha sido el presidente Juan Orlando Hernández en cadena nacional. Ya él previamente se ha reunido con diferentes sectores de la sociedad hondureña, en principio con el sector empresarial, la micro, la pequeña y la gran empresa. Ya el presidente Juan Orlando Hernández ha tenido el primer acercamiento con diferentes sectores sociales, también con cooperativas y también con microempresarios. Esta ha sido la primera reunión de este diálogo nacional. Se le denomina un preámbulo, tomando en cuenta de que al final el diálogo nacional, si se lleva a cabo, se llevará a cabo con la participación de todos los sectores: el sector económico, el sector político, el sector social y también, ¿por qué no?, la participación de la comunidad internacional. También en las últimas horas, la Conferencia Episcopal de Honduras ha sorprendido con una manifestación, con un comunicado que ha publicado. Básicamente, la Conferencia Episcopal deja abierta o plantea la posibilidad de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en Honduras. Este tema de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido una iniciativa que desde años ha venido impulsando un sector de la sociedad, y esto ha tomado fuerza producto de que en este año fuimos a un proceso de reelección presidencial, para algunos ilegal, para otros legal. Y también está de por medio la propuesta de algunos sectores que dicen, bueno, si ya existe la reelección, independientemente de la situación legal, ¿por qué no pensar en una segunda vuelta electoral? Más aún, partiendo el ejemplo que nos ha demostrado Chile el pasado domingo con esa demostración de civismo y democracia, la mandataria Michelle Bachelet saludando al presidente electo, el candidato perdedor saludando al presidente electo, y también el presidente electo diciendo en su momento que existe la posibilidad de apostarle a una nueva Carta Magna, partiendo de que en Chile también es una gran demanda. También nos llama mucho la atención que en el contexto sudamericano, el actual presidente del Perú, PPK, está a la puerta de una destitución por parte del Congreso, tomando en cuenta de la Carta Magna del Perú establece una figura de la destitución por el tema de la moralidad y la ética. Es un caso muy particular el de Perú. También hay muchos mandatarios señalados por el caso de corrupción en el tema de la empresa Odebrecht. Aquí en el país, retomando, el sector empresarial se sigue quejando por las consecuencias de estas manifestaciones que impulsa la alianza o los seguidores de la alianza. Antes de presentar a mis invitados, vamos a conocer reacciones de los dos sectores, de los dos bandos en disputa en materia política electoral. En primera instancia, conocemos la reacción del mandatario Juan Orlando Hernández, de quien fuera el candidato de la alianza, Salvador Narrala, y también lo que ha dicho Mel Zelaya en esta última manifestación que hicieran frente al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hemos coincidido que debe ser un diálogo incluyente para todos los sectores políticos, sociales, religiosos o espirituales, productivos. Debe ser un diálogo tolerante, consistente, para que no sea un ejemplo más de algo que comenzó bien, pero no nos da el resultado que buscamos, y en alguna medida también vinculante, que lo que acordemos se produzca como resultado. Es decir, que debe de concluir en lo que debe ser un gran pacto nacional. Es un diálogo basado en que las elecciones las gané yo. Me reuniré con él si y solo si él acepta
que en el conteo él perdió las elecciones y tenemos que ir a una nueva elección. De lo contrario, no hay diálogo. Estos días que vienen son básicos para esta lucha. ¿Qué 24 de diciembre? Deben de inventar 24 de diciembre. Vamos a la lucha 24 de diciembre. El 1 de enero. Miren, Juan Orlando tiene que entender que no puede gobernar un pueblo en rebeldía, aunque nos eche todos los batallones del infierno que quiera. Nosotros vamos a seguir luchando. Bueno, así está la situación política hoy en nuestra querida Honduras. Imagínense usted, estamos en tiempo de Navidad, pero es la Honduras que hoy tenemos. No es la Honduras que quisiéramos, pero esa es la Honduras que hoy tenemos. Saludo a mi panel de invitados. Don Epaminondas Marinakis, empresario, buenos días. Eric, muy buenos días, muchas gracias y gracias por compartir con queridos amigos acá. Bueno, saludo a don Efraín Díaz Arribillaga, por primera vez tengo el placer de tenerlo, analista político. Gracias. Buenos días. Muy amable, gracias por invitarme y compartir este espacio con estos distinguidos hondureños en esta mañana. Gracias. Bueno, gracias a usted por haber atendido nuestro llamado. Saludo también al general en condición de retiro, Luis Maldonado, también analista político y también en materia de seguridad. Buenos días, general. Muy buenos días, gracias por la invitación. Agradado por compartir con distinguidos ciudadanos este panel. Esperamos ser contribuyentes para orientar al pueblo en lo que sea a nuestro alcance. Gracias a los tres por haber atendido este llamado del Foro de Canal 10 para analizar sobre la situación postelectoral por la que transita Honduras, también la propuesta de este diálogo nacional que ha hecho el mandatario Juan Orlando Hernández. También en las últimas horas, en materia de reconocimiento internacional, se ha sumado España y también Corea del Sur. Don Epaminondas Marinakis, ¿qué le ha parecido al sector empresarial este llamado a un diálogo nacional hecho por Juan Orlando Hernández? Yo creo que es importante y es lo correcto. Son momentos difíciles que está afectando a toda la población. Obviamente el sector empresarial está pasando momentos difíciles. El sector turismo no es la excepción y son industrias muy sensitivas a este tipo de situaciones. Y lo triste de la situación es que la gente más necesitada, los más pobres, son los que están siendo afectados. Y yo creo que ya llegó el momento de que los líderes se sienten a conversar, y creo que a través del diálogo es la mejor forma de encontrar soluciones. Yo creo que esto está prolongando demasiado tiempo y es el momento, creo que si todos los hondureños sensatos nos reunimos y empezamos a hacer propuestas, creo que se pueden buscar soluciones. Yo creo que este es un buen paso, yo creo que es el comienzo para encontrar una solución que sea definitiva y justa para todo el mundo. Don Efraín Díaz Arribillaga, ¿cómo analiza usted, cómo valora en primera instancia este contexto postelectoral en el cual hoy transita Honduras? Decíamos nosotros, en tiempo de Navidad no quisiéramos estar transitando por este momento, pero es oportuno desde su experiencia, desde su capacidad analítica, que usted nos diga cómo está hoy Honduras producto de esta situación postelectoral. Bueno, vivimos realmente una crisis política, pero es una crisis política que no es postelectoral. Yo creo que hay que verla, que es una política que viene arrastrándose, una crisis que viene arrastrándose casi desde el 2009 y que mantiene enfrentado y fracturado a la sociedad hondureña, lamentablemente, debo decir. El tema de la reelección sigue gravitando fuertemente sobre esta crisis política, ¿no?, que vive actualmente, y desafortunadamente el proceso electoral, que fue un evento ejemplar, con una gran participación ciudadana, sobre todo los jóvenes que participaron de manera especial en este evento, fue ensombrecido desafortunadamente por, y debo decirlo acá, yo creo que no es nada nuevo, el pueblo hondureño lo sabe, la comunidad internacional también, de un manejo lamentable por parte del Tribunal Superior Electoral. Debo decir que el problema de la crisis postelectoral se debe esencialmente a un manejo, a un manoseo, digo yo. Utilizo esta palabra, puede parecer muy dura, pero es la realidad, que ha generado desconfianza en los resultados electorales. La misma Organización de los Estados Americanos lo ha planteado, o sea, pues, y varios sectores de la sociedad hondureña. Pero eso es lo que ha sucedido, y después con la declaratoria del Tribunal Superior Electoral del presidente actual,
que es el primer presidente reelecto realmente en lo que hemos venido de la transición de la democracia en Honduras, realmente ha vuelto a generar todavía mayor intensidad en la crisis. Entonces vivimos en un momento difícil. Entonces en este momento, claro, ya todos estamos preocupados por esta situación y debemos encontrar salidas a la crisis, ¿verdad? Yo creo que esto es importante, y después de las salidas, las soluciones que tenemos que tenerlo. El diálogo me parece fundamental. Yo creo que en una democracia y en un país civilizado el diálogo y los acuerdos son fundamentales. Yo creo que es parte de la democracia, los consensos básicos que la nación tiene que tener. Y desafortunadamente, y debo decirlo, el problema es que en la actual situación que vive el país, la legitimidad del que ha sido declarado presidente es muy cuestionada. Entonces la convocatoria a un diálogo es un tanto difícil, pero necesario. Es decir, requiere, a mi entender, que el diálogo sea verdadero, real, pero no un diálogo para mantener la situación actual, sino que tiene que ser un diálogo para que se inicie un proceso de cambios en el país, pero realmente cambios, ¿verdad? No un diálogo engañoso, no un diálogo tramposo, sino que realmente un diálogo que permita realmente resolver los problemas del país. ¿Cuántas veces, Eric, y aquí, tanto PAMI como en general Maldonado, hemos escuchado diálogos, convocatorias a diálogos, pero diálogos que al final nunca se concretan en nada? Entonces yo creo que la nación necesita realmente un liderazgo serio, un liderazgo que anteponga los intereses particulares ante los intereses de la nación, porque aquí nos estamos jugando muchas cosas, y yo creo que los efectos que esta crisis está teniendo sobre lo económico, como ya lo señaló PAMI, en lo político, en lo social, yo creo que es necesario encontrar salidas, pero hay que tener la disposición para hacerlo, desprendimientos que es necesario, porque si no hay desprendimientos no es posible ningún acuerdo, ¿verdad? Y yo creo que, ya que usted mencionó al inicio del programa el comunicado de la Conferencia Episcopal, bueno, señala algunos puntos importantes que nos permiten entonces buscar salidas a la crisis, pero esto requiere una apertura, y una apertura real, ¿verdad? Porque realmente yo sinceramente pienso que una de las salidas a la crisis pasa necesariamente por varias cosas. Inclusive yo en lo personal, y este es mi punto de vista, requiere también para mí la repetición de las elecciones. Yo no, por lo menos a nivel presidencial, creo que es fundamental, porque la diferencia es que es prácticamente un empate técnico. Y fíjense que eso me recuerda la elección en México del año 2006, con Andrés López Obrador y al que eligieron a Felipe Calderón. La diferencia ahí fueron de 0.62%, y quedó al final Felipe Calderón, pero en medio de una enorme crisis ahí en México, que al final, bueno, se pudo superar. Entonces sí creo, y eso pasa necesariamente también porque hay que hacer ciertas reformas políticas que hubieran sido necesarias. Si el país hubiera tenido la segunda vuelta, no hubiéramos tenido esta crisis actualmente. Si se hubieran hecho reformas al Tribunal Superior Electoral, no hubiéramos tenido esa crisis. Pero decimos cosas y no las hacemos. Tantas cosas hemos venido haciendo. Mire, cuando yo fui candidato presidencial en 1989, uno de los compromisos que los partidos políticos adquirieron en ese momento, ¿sabe cuál fue? Despolitizar el Registro Nacional de las Personas. Y nunca se ha hecho. Entonces, tenemos que actuar con responsabilidad frente a la nación, frente al pueblo. No podemos seguirle mintiendo a la gente. Ya la gente está cansada de que les digan cosas que no son reales, que nos sigan mintiendo permanentemente. Entonces hay una gran desconfianza, y esa desconfianza solamente puede ser restaurada si realmente actuamos con rectitud, realmente con verdad. Eso es mi análisis preliminar. Yo tengo otros puntos de vista que creo que en el diálogo que tenemos esta mañana podemos ir, y como bien decía el general y PAMI, en lo que podemos aportar a la nación. Yo creo que la nación requiere un análisis sosegado, una mirada fresca. Tenemos que empezar a reencontrarnos nuevamente en el país para lograr realmente la unidad y la reconciliación que son tan fundamentales para seguir adelante. No se puede gobernar con un país dividido. Eso lo decía Abraham Lincoln con mucha razón, casi en el momento de la guerra civil en los Estados Unidos.
No podemos ser una nación mitad libre y mitad esclavo, decía él, ¿verdad? Y aquí el país está dividido y tenemos entonces que buscar las maneras de poder acercarnos. Bueno, estamos conversando con don Epaminondas Marinakis, empresario, con Díaz Arribillaga, candidato a la presidencia de la República, también embajador de Honduras ante el pueblo y gobierno de Alemania, o sea, conoce muy bien el accionar de la comunidad internacional, de la parte geopolítica, también de cómo actúan y cómo han actuado en la historia nuestros políticos, porque la historia muchas veces nos juzga. Y muchas veces quienes pagan los platos, como dicen en el argot popular, somos las nuevas generaciones. Somos las nuevas generaciones. General Luis Maldonado, partiendo de su experiencia en materia militar por el tema de la inteligencia y la estrategia, ¿cómo analiza la situación postelectoral? Tomando en cuenta la participación y lo que ha tenido que hacer las Fuerzas Armadas en este tema de la seguridad antes, durante y después de las elecciones. Bueno, antes quiero hacer una reflexión respecto a la naturaleza de la crisis. Y yo lo que aprecio acá es una deuda democrática, una deuda de todos los hondureños, pero en particular una deuda que están pagando en directo los políticos. Y ellos deben de recibir el impacto de esta irresponsabilidad de llevar al país a una situación en la cual los intereses sectarios, los intereses partidarios y los intereses individuales han hecho a un lado el interés nacional. El presidente de la República ha hablado de que el diálogo se fundamente en el interés nacional, y los intereses nacionales son democracia, paz, seguridad, bienestar, bien común, la supervivencia del Estado de Derecho. Esos son los intereses nacionales. Si el actuar político se hubiera fundamentado en sostener esos intereses nacionales en el tiempo, no estuviera sucediendo esto. Por lo tanto, en el planteamiento de la situación, lo primero que debe haber es el reconocimiento de esa responsabilidad histórica del sistema político, de los políticos, para a partir de ello tener una plataforma para iniciar los fundamentos del diálogo. Y quiero sugerir algo. Por ejemplo, el enfoque del diálogo debe tener 2 o 3 momentos. El primer momento es cómo superar la crisis actual, porque se necesita la estabilidad política, la estabilidad social, para darle paso a la actividad normal de las actividades económicas y de toda índole para que el país marche. El segundo momento sería cómo garantizar la gobernabilidad. Y el tercero, las reformas profundas y todo ese rezago que ha habido respecto a la institucionalidad, y que por este mal perverso a la democracia llamada reelección y continuismo en el poder, eso necesita una reversión o un reajuste. Y para citar algo que creo que lo vamos a profundizar después, lo de la Asamblea Nacional Constituyente es el momento de tratarlo en los términos que realmente merece apreciar la sociedad. Fuerzas Armadas sí cumplieron su misión constitucional de garantizar lo que corresponde a custodia, seguridad y manejo adecuado en el transporte del material electoral antes, durante y después del proceso electoral. Hubo todas las formalidades del caso. No se han encontrado en los informes de que las Fuerzas Armadas hayan cometido alguna irregularidad o un acto de negligencia respecto al manejo adecuado de ello. Se les ha presionado para que en algún momento debieron haber tomado acciones de fuerza, lo que implica el poder militar, para frenar estos procesos digamos perjudiciales para la democracia. Sin embargo, yo quiero hacer un razonamiento. Si falló la institucionalidad, los poderes del Estado, si falló la Corte Suprema de Justicia, si falló el Congreso Nacional en no darle la apertura al plebiscito, si falló el Tribunal Supremo Electoral en
en inscribir para una candidatura presidencial teniendo la Constitución inalterable, entonces las Fuerzas Armadas los presentan en una disyuntiva en el sentido de que los poderes del Estado no pueden resolver algo que está a su alcance desde el punto de vista Constitución, leyes, facultades, etcétera, y a un soldado que emplee la bayoneta para arreglar los asuntos políticos. Así está en la Constitución, garantizar la alternabilidad de la Presidencia de la República, pero se requiere la voluntad política nacional y la voluntad de la ciudadanía, que es otro factor que trataremos, para que sea acuerpada una acción de las Fuerzas Armadas. En este momento creo que están adoptando una posición prudente, hasta cierto punto tolerante, en cierto modo permisiva, que puede caer en alguna situación de incumplimiento de ciertas acciones que se requieren para impedir el riesgo de un bien público. Sin embargo, creo que se aproxima una nueva filosofía, una nueva actitud institucional para enfrentar este problema. Ahora, partiendo de lo último que usted me dice, general Luis Maldonado Galeas, ¿qué esperar entonces de la nueva Junta de Comandantes que tomará posesión a partir de hoy? O la toma de mando es hoy en el campo de Playa Marte, tengo entendido, donde el general Ponce Fonseca ha sido designado por el comandante en jefe, que según la Constitución es el presidente de la República, como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Qué esperar entonces? Yo habré de esperar de que las Fuerzas Armadas seguirán cumpliendo con su misión constitucional. La paz y el orden público también es parte de la misión constitucional, y se van a centrar en ello porque, independientemente de quién tiene la razón política, las Fuerzas Armadas ven a Honduras como un contexto y no ven al ciudadano como su enemigo, y no ven a la protesta como algo a lo que hay que combatir, sino que hay que garantizar un derecho constitucional llamado la libre locomoción, de garantizar el orden público y la paz para que se mueva la dinámica del Estado. Esto es importante destacarlo porque la información también tiene fines perversos, y cuando se habla de represión militar, y cuando se habla de acciones violentas, y cuando se habla de muertes causadas por los militares o por la Policía Nacional, entonces la información llega al extranjero y se forman una percepción de que aquí hay una guerra, y luego esto tiene una afectación nacional. Es bueno identificar el rol verdadero del soldado. Y imagínense que aún con ese acto degradante que se hizo contra estos 4 policías, y voy a decir algo al pueblo hondureño si me permite, el derecho internacional de la guerra en conflictos armados respeta la dignidad del prisionero de guerra, y los militares estamos educados para ello. Muchos hemos recibido el curso en Italia respecto a esto del derecho internacional de los conflictos armados, y un marero, un delincuente, se atreve a quitarle el arma, el uniforme, y amarrar a un servidor público, que es el otro factor. El soldado da un servicio a la nación para defenderla, el policía da un servicio a la nación para proteger y darle seguridad a los bienes y a los ciudadanos. Fíjese qué finalidades. Y sin que ese sea mi enemigo, ese marero o quien quiera que haya hecho eso, ha degradado la condición, la dignidad de esta persona que se emplea, que busca una oportunidad de realización de vida sirviendo a la nación, y tiene esa respuesta. Es importante hacer las valoraciones exactas de lo que esto significa y lo que es la voluntad de prestación del servicio desinteresado, como dice él en el caso del soldado y el policía, el mismo tiene que tener el político. Bueno, y aquí hay 2 sectores que están siendo, diríamos nosotros, a simple vista altamente golpeados, que son en sí la base social.
no en sí esa palabra, porque hay algún sector de la política hondureña que dice pueblo, pero el pueblo lo utilizan de una forma que no es necesariamente lo que significa realmente el pueblo, y también los que generan empleo. Don Pami Marinakis, las consecuencias que ustedes han sufrido producto de esta situación política. Bueno, el impacto es tremendo, no solo en la industria turística, sino que en todo el sector empresarial. Pero al final lo que tú estás diciendo es lo real, ¿va? Porque los empresarios, los grandes contribuyentes encuentran alguna forma de salir de esto, pero la gente de abajo está sufriendo. Yo daba el ejemplo, ayer y antier se cancelaron los vuelos a San Pedro Sula, cancelaron 7, 8 vuelos internacionales. Yo pienso en la asociación de maleteros, que están ahí en los aeropuertos, que son el primer contacto con los turistas que llegan. Esos señores que están ahí no tienen sueldo, no hay nadie que les dé nada, sino es el turista que llega y les da y le ofrece algo por cargarle las maletas. Esos días estos señores fueron, como dicen aquí, sin llevar un centavo el sustento a sus hogares. En esta época de Navidad, cuando estás pensando en llevar comida y llevarle regalo a tus hijos, la gente se fue sin nada. Afuera están los taxistas, los taxis amarillos que están en los aeropuertos. Tú sabes, Eric, ellos viven de eso, de la gente, que ellos no tienen sueldo tampoco. Entonces, cuando te pones a pensar el daño que le están causando a esa gente, es tremendo, ¿eh? Y no solo es el impacto económico, es el mensaje que estamos mandando hacia afuera. Esa imagen y percepción que se tiene del país no es lo correcto, porque eso no es Honduras. Lo que está sucediendo aquí no somos nosotros, realmente no, la gran mayoría no creen eso. Realmente el hondureño es gente buena, no es gente radical, no me gustan los extremos, no nos gusta ser confrontativos, y eso es lo que estamos reflejando. Y en el exterior eso es difícil porque ya hay una mala percepción del país, y corregir eso toma muchísimo tiempo. Habíamos avanzado bastante en eso, lo íbamos superando. Sin embargo, bueno, ahí están las consecuencias. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo resolvemos esta situación? Ya ellos lo han mencionado claramente. Busquémosle de esta crisis salir fortalecida. Ya los dos caballeros lo han mencionado claramente. El problema es que no hacemos caso. Hace años, aquí nos está diciendo Efraín que en el 89 estaban hablando de la institucionalidad del registro de las personas. Seguimos cometiendo los mismos errores. No queremos entender, nos lo están señalando, nos lo están diciendo. Aprovechemos esta oportunidad para sacar buenas conclusiones. Cambiemos esto de una vez por todas. No es posible que cada 4 años nos encontremos en esta situación. Y repito, perjudicando a los más vulnerables, los más necesitados. No se puede construir un país destruyéndolo. Los grandes líderes son la gente que forma más líderes y que contribuye a construir un país, no destruyéndolo. Entonces, todo lo que está hablando acá, yo creo que es correcto, Efraín, tú tienes tus ideas, pero yo creo que todo esto hagámoslo dentro de un marco legal. Y usted lo mencionó, general, en base a la Constitución. Pero estamos metidos en un enredo de que si era legal, que no era legal. Entonces ahorita corrijámoslo dentro de un marco que realmente nos permita buscar soluciones que sean permanentes, pero dentro del marco legal. Y volviendo al tema que tú mencionabas, Efraín, tenemos que despojarnos de nuestros intereses personales. Pensemos en las grandes mayorías, pensemos en el país, en el pueblo que tú mencionabas. Eso es lo que tenemos que hacer. De esta forma vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a analizar ese comunicado de la conferencia episcopal. Partimos de algo. Vamos a analizar el comportamiento de la empresa privada, las consecuencias de la empresa privada, también lo que ha dicho el analista político Efraín Díaz Arribiaga, partiendo de su experiencia política en Honduras, el tema de la reelección, el tema de una segunda vuelta, reformas a nivel electoral y también del fortalecimiento de las instituciones, tal y como lo ha dicho el general Luis Maldonado. De esta forma, una pausa, ya regresamos. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida. Y por cada 100 lempiras de compras, acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida.
Ahora sí, tengo completos los regalos de Navidad de toda mi familia. Los compré con mi tarjeta de crédito de Banco Atlanta para seguir acumulando boletos electrónicos y ganarme uno de los 30 carros del año. ¿Qué estás esperando? Solicita ya tu tarjeta de crédito de Banco Atlántida y realiza todas tus compras de Navidad. Recuerda, son 30 carros y uno puede ser tuyo. Nuestro plan es que descubras que no existen los pequeños momentos. Tomar en cuenta cada detalle de tu vida. Que cuentas con una mano amiga. Porque hay equipos que se lo toman en serio. Nuestro plan es darte un buen servicio. Vive más. Programa apoyado por el Gobierno de la República de Honduras. Diálisis de Honduras. Únicos con certificación internacional en Centroamérica de Acritas Global. En Empresa Energía Honduras, seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país, día a día, al cuidado y operación de la red de distribución, reportes y operación 24/7. Marca gratis desde el celular 118 2276 4670. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Estar al día, pagando a tiempo, te da energía. Feliz navegar, feliz navegar, feliz navegar con mi smartphone digo al WhatsAppear. Ay, qué veloz se me fue la foto, ay, qué veloz se cargó el video, ay, qué veloz mi internet te digo con mi smartphone a navegar. Llévate tu smartphone 4G LTE desde 999 lempiras y te regalamos una super rica de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo me llega. Porque los nuevos profesionales que se forman en el exterior presagian que Honduras será pronto un país con mentalidad diferente. Banco de Occidente presenta la Honduras que viene. En Honduras sigue creciendo el número de jóvenes que potencian sus conocimientos alrededor del mundo. Uno de ellos es Isaías Llanes, un catracho que estudia su maestría en auditoría de empresas en la Universidad Granada en Andalucía, España. Y pues es una experiencia muy diferente porque la cultura aquí es diferente, la educación también tiene su nivel. Y también estoy estudiando pues allá en Autónoma, porque estudié en la Universidad Autónoma, pues hay una base por lo menos, que aquí son otras cosas. Pero es una experiencia para mí muy importante y que también sé que al final lo que uno pretende lograr pues es formarse y prepararse. Isaías es egresado de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde sueña con practicar la docencia con la finalidad de poder aportar para fortalecer el sistema financiero del país. Si pudiera dar clases en una universidad, ya sea pública o privada, en esta área, porque al final la auditoría es muy importante por el tema de la transparencia y cuestiones que al país y a las empresas le vienen bien. No cabe duda, Isaías Llanes es un protagonista de la Honduras que viene. Con sus tarjetas Banco de Occidente, gana porque gana. No importa si compra mucho o poco, si nadie le acompaña o compra en compañía. No importa si compra en línea o en persona, comprando, retirando, gana porque gana. Por cada 400 lempiras en compras o retiros en cajeros Bane, participe en el sorteo de 30 premios de 20,000, 5 de 100,000 y un gran premio de 500,000 lempiras. Solo en Banco de Occidente. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Le consulto a esta hora, ¿cree usted que es importante el reconocimiento al resultado de las elecciones por parte de Colombia, México, Taiwán, Corea del Sur y España? Dos opciones, la opción A es sí, la opción B es no. Usted puede participar enviando un mensajito al 15 o marcando el asterisco 1015. ¿Cree usted que es importante el reconocimiento al resultado de las elecciones por parte de Colombia, México, Taiwán, Corea del Sur y España?
Por la opción A, que es el sí, está votando el 83.33%, y por la opción B, que es el no, está votando el 16.67% de la totalidad de los participantes. En las últimas horas vamos a colocar este comunicado o esta manifestación que ha hecho la Conferencia Episcopal de Honduras. Ha sorprendido la Conferencia Episcopal, para muchos sorpresa, para otros la posición que se esperaba de la Conferencia Episcopal. Le vamos a dar lectura por la importancia, vamos a tomar en consideración los últimos 3 párrafos donde la Conferencia Episcopal hace señalamientos y también hace propuestas. Vamos a ver si podemos ampliarle un poquito más para que nuestros amigos televidentes le puedan dar una mayor lectura. Al reflexionar sobre las vías de salida de la presente crisis, creemos que la declaración del Tribunal Supremo Electoral y su publicación en la Gaceta Oficial del Estado no pone fin al conflicto, ya que este manifiesta profundas y antiguas tensiones, acrecentadas por la decisión de permitir una reelección presidencial sin la claridad exigible y una aceptación mayoritaria, como indicamos en nuestros mensajes del 27 de febrero del año 2017. Esta crisis debe convertir en una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de Derecho, fortalezca con la ley sus instituciones, avance en la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y logre detener el empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población. Para esto será necesario un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones, que implique a todos los sectores de la sociedad. Este pacto social debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de Carta Magna que dirige el destino de la patria, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la nación o sea para iniciar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ve usted el antepenúltimo y el penúltimo párrafo de esta manifestación que ha hecho la Conferencia Episcopal de Honduras. Por su condición de ex candidato presidencial y analista político, don Efraín Díaz Arribillaga, ¿qué le parece este comunicado? No, a mí me parece que el comunicado de la Conferencia Episcopal es un comunicado orientador, balanceado, equilibrado, que permite establecer cuáles son las verdaderas causas de la crisis, cuáles son la situación actual y cuáles son las condiciones que deben de prevalecer para que realmente lo que estamos hablando de la posibilidad de un pacto social en el país y los nuevos caminos para salir de la crisis, porque bueno, primero hay que buscar la salida de la crisis y después cuáles son las soluciones de esa crisis. Y sobre todo me parece que hay que generar las condiciones necesarias para que haya confianza en el diálogo y las posibilidades reales de un acuerdo. Yo creo que la Conferencia Episcopal señala con bastante propiedad el tema del respeto real al Estado de Derecho. Creo que esto ha sido un tema importante. ¿Por qué? Porque en todo este proceso se han debilitado las instituciones del país. Eso no lo podemos discutir. Creo que el general Maldonado lo señalaba, ¿verdad? O sea, el debilitamiento del Poder Judicial, del propio Congreso Nacional, el Tribunal Superior Electoral. Entonces es necesario reconstruir la institucionalidad democrática de la nación. Y por otro lado, cómo realmente encontramos los caminos de reencuentro nacional. Digamos, necesitamos un proceso de regeneración. Yo hablo de este tema, una regeneración de la nación frente a lo que estamos haciendo. Y la Conferencia Episcopal señala algo que me parece que es importante, es una oportunidad. La crisis también genera una oportunidad, pero si estamos dispuestos a buscar esas salidas, y cuál es la agenda de consensos mínimos a los cuales debemos de llegar efectivamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los consensos mínimos que nos permitan salir? Y estos consensos mínimos, sobre todo yo diría, tienen que ver con un aspecto que para mí es importante y quiero señalarlo aquí y lo he dicho en otros espacios. El diálogo y el pacto debe ser para cambiar la nación, no es para la continuidad, no es el continuismo, ¿verdad? A pesar de que hay una reelección que para mí es ilegítima, y debo decirlo aquí con bastante propiedad, y es la causa de esta crisis, y esa es otra cosa que hay que reafirmar también, que la causa de la crisis es un proceso ilegítimo de la reelección presidencial.
Entonces eso está en juego acá. Entonces ¿cómo superamos eso? Es un problema difícil. Y después, por otro lado, un proceso electoral que al final nos genera realmente desconfianza generalizada, entonces la situación no es fácil. Pero debemos retomar el país, sobre todo volver a la tranquilidad. ¿Qué significa eso? De que queremos crear condiciones para el diálogo. Y las condiciones para el diálogo solo puede ser para mí real si hay interlocutores válidos. Yo sinceramente lo digo aquí con bastante propiedad y con el respeto. Yo creo que el presidente no tiene las condiciones para impulsar el diálogo, ¿verdad? Y siento que es necesario que actores de la sociedad hondureña con credibilidad y confianza puedan facilitar el diálogo del país. Puede ser el sector privado, la propia iglesia, ¿por qué no? Digamos, las mismas Fuerzas Armadas. En 1985, cuando hubo la crisis que dio por resultado la alternativa B, realmente los mediadores fueron esos actores. El sector privado, las Fuerzas Armadas, la iglesia, los sindicatos en aquel momento, que permitió una salida política, ¿verdad? Claro, tenía ciertos elementos de cierto cuestionamiento, pero generó eso y las partes estuvieron de acuerdo en aceptar las reglas que se establecieron. Entonces, ¿estaremos en esas mismas condiciones en este momento? Es la gran pregunta que yo creo que nos hacemos nosotros como ciudadanos, ya no como analistas ni nada, porque estamos aquí como ciudadanos realmente. ¿Está la clase política en la disposición de poder llegar a acuerdos fundamentales? Es la gran pregunta, ¿verdad, Eric? Y esa es para mí la gran duda que yo tengo. Pero entonces sí tiene que haber un espacio facilitador y cuál es la agenda realmente fundamental. Y en esa agenda tiene que ir las reformas políticas que la Conferencia Episcopal lo señala en dos vías: la posibilidad de reformas constitucionales o lo de la Asamblea Nacional Constituyente, que me parece que es un camino que hay que considerar definitivamente en las posibles soluciones a la crisis, ya no solamente ahorita coyuntural, sino que estructural que tiene la sociedad hondureña. Don Pami, ustedes como empresarios son generadores de riqueza, son generadores de empleo en cualquier nación. ¿Impulsan la generación de empleos? También muchas veces la base social se queja porque dice, bueno, los empresarios solamente miran las utilidades, pero tampoco dice, no se despojan de ellas. Bueno, la empresa privada históricamente siempre ha tenido un comportamiento bastante similar. En esta propuesta de la Conferencia Episcopal se propone un pacto social mediante un diálogo sincero, sin condiciones, creativo. Es lo que propone la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Sí, yo creo que el comunicado de ellos está muy claro y creo que está muy bien explicado, muy bien dicho. Hay que analizar ciertos aspectos. Yo creo que ya el primer paso lo está dando el presidente, buscando soluciones. Y yo creo que también él lo mencionó ayer diciendo de que él se hace a un lado también, Efraín. Él está medio diciendo, bueno, no es que me quiera quitar la responsabilidad, pero quiere hacer una apertura. Tal vez no sea totalmente lo que esperábamos, pero ya por lo menos hay esa intención de decir, bueno, yo si es necesario me hago a un lado y busquemos los actores. ¿Va? ¿Quién los propone? Bueno, ahí tenemos que participar todos. No dejemos solo al presidente o solo a los líderes, porque si no, no van a resolver, porque ellos tienen intereses personales que están protegiendo. Ahí tenemos que participar todos. Esto está hablando de la empresa privada. Si realmente ese es el motor que mantiene este país funcionando. Cuando tú hablas de generación de empleo, lo que lo genera son los empresarios, pero para eso tienes que crear un entorno amigable para que venga la inversión. Si no hay inversión, no funciona el asunto. Y yo que estoy metido en el rubro de turismo, el turismo es uno de los grandes generadores de empleo en este país. El turismo es un negocio, es una industria, de hecho es una de las industrias más grandes del mundo. Efraín, 1 de cada 10 empleos del mundo vienen de esta industria. Claro, ¿no? Y Honduras tiene un gran potencial. Si a nosotros nos da lástima y por eso a veces nos apasiona mucho. No es posible que Honduras, con todo el potencial que tenemos, Eric, no lo estamos aprovechando. Y vemos países aquí nomasito, Costa Rica, que no tiene ni una quinta parte de las bondades turísticas que tenemos nosotros. La gente genera 3.000 millones de dólares en divisas. Nosotros, con mucho orgullo y mucho esfuerzo, la meta para este año era llegar a 850 millones. Imagínate
un país que tiene la mitad de la población de que tiene Honduras. Pero digo, en el caso de Costa Rica, lo importante es la imagen del país. No solo eso, Freddy, la institucionalidad, la democracia, es decir, hay un montón de cosas. Mira, cuando Costa Rica decidió apostarle a esta industria turista, crear una ley de incentivo al turismo allá en los 80, y esa ley, Freddy, al día de hoy es la misma, no importa quién sea el presidente, quién sea el ministro de turismo de turno, se respetó eso y se mantuvo y nadie lo tocó. Ahora ya no necesitan ellos estar dando incentivos ni exoneraciones porque ya es una fortaleza tremenda. Y si te doy otro ejemplo un poquito, vamos a la República Dominicana. Dominicana es que 6.000 millones de dólares. Esa gente genera una gran riqueza solo a través del turismo. Esas son las oportunidades que tenemos. Entonces, por eso es que nosotros insistimos de que aprovechemos. Honduras no necesita estar exportando gente al exterior. El turismo podría generar suficiente empleo para que esa gente se quede acá. Ya te imagínate que la economía de este país depende de que las remesas que nos mandan, aquí estamos los hondureños de brazos cruzados, esperando que nos manden plata de allá. Con el turismo podríamos generar igual a las remesas o más, pero con dignidad. Como está diciendo aquí el general, no es posible que la gente le tengamos que estar dando cosas, porque la dignidad de las personas es lo más importante. Yo estaba viendo esto de ayer, los pobres policías, lamentable, eso no puede ser, eso no es Honduras y no debemos de permitirlo. Don Pami, pero hasta ¿en qué términos la empresa privada estaría dispuesta a apostarle a un nuevo pacto social, tomando en cuenta de que si entramos a un proceso de constituyente, algún sector de la clase política querrá, o sea, que la reforma del tema económico, del tema fiscal, sea considerado en una nueva constituyente? Pero si es que ya está, ya el estamento jurídico está dado, ya te permite el plebiscito. ¿Qué cuesta convocar? Hagamos el proceso, llamemos al pueblo. Yo digo que para mí, ¿verdad? Lo importante es que podamos crear un clima de inversión que sea atractivo tanto para la inversión nacional como para la inversión extranjera, y que el país realmente tenga una verdadera estrategia de desarrollo. Por ejemplo, yo una pregunta que me hago y creo que debemos hacerla, ¿cuál es el papel de Honduras en la globalización, por ejemplo? ¿Verdad? O sea, ¿cuáles son los sectores que debemos apuntar? Ya Pami lo ha dicho muy bien, pues el turismo tiene que ser el sector fundamental, el sector agroindustrial, el sector forestal, el sector, el país tiene que ir, pero sobre todo tiene que darse cuenta que vivimos en la sociedad del conocimiento y tenemos que invertir en la gente, tenemos que invertir en investigación, tenemos que invertir en tecnología. El país tiene que caminar en eso, pero no podemos hacerlo con estos distractores o sea, el ejemplo de Costa Rica que tú lo dabas muy bien, ¿a qué se debe el éxito de Costa Rica? A eso, a que tomaron las decisiones correctas en el momento correcto, invirtieron en su gente, crearon institucionalidad, un sistema político que funciona, un sistema judicial independiente. O sea, son las bases para que una nación tenga. Si no hay institucionalidad, una nación no puede salir adelante. Y eso es desafortunadamente una de las grandes lecciones de esto que estamos viviendo realmente, de la crisis, el debilitamiento de las instituciones y del Estado de Derecho, que tanto le decía la Conferencia Episcopal y como le decía el general Maldonado. Es un claro mensaje de que no podemos seguir manoseando las instituciones y las leyes y la Constitución de la República. Ese creo que es una clara consecuencia de que estamos viviendo actualmente en el país, y ojalá que podamos entrar en razón, ¿verdad? Y la conferencia habla de un diálogo eficaz, sí, sin condiciones, ¿verdad? Pero sobre todo hay que devolver confianza. ¿Cuál es mi reserva? Es que cuando me está hablando el presidente no sé qué realmente, ¿cuál es la agenda? ¿Es la agenda real? ¿O este diálogo debe haberse hecho al principio del gobierno? 2014, ¿verdad? 2014. Entonces, bueno, es decir, son mi reserva. Yo realmente deseo firmemente, y te lo digo aquí en este espacio de este canal, de que el país salga adelante. Y yo he querido contribuir a través de mi vida, digamos, a que Honduras realmente pueda ser un país diferente. Y yo creo que lo podemos hacer todavía. Lo podemos hacer. Yo estoy convencido de que el país tiene grandes potencialidades y que Honduras no se merece lo que tiene actualmente, se merece un futuro mejor. Y creo que nosotros,
todos podemos contribuir a eso. General, en este comunicado de la Conferencia Episcopal, también la Iglesia Católica básicamente dice, bueno, la Constitución de la República tiene que recuperar su carácter de carta magna. Incluso dice, ya sea para el camino que nos conduzca a una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, carta magna, lo que todos los hondureños estamos obligados a cumplir y a defender, como el primer deber ciudadano, artículo 40 creo de la Constitución. ¿Y cuál es el origen de los males nuestros? El irrespeto a la Constitución. Le hacía daño la Constitución en el 2007, 2008 y 2009 a los hondureños, no le hacía daño, pero el presidente de la República sí pretendió convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para modificarla en un claro proceso de continuismo. Le hacía daño la Constitución en el tiempo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, no le hacía daño al pueblo. Le hacía daño ahora en este periodo presidencial en la cual se violentó también al pueblo, no le hacía daño, pero la irrespetan y pretenden bajo una sola voz, bajo la voz del líder del momento, en aquel entonces Manuel Zelaya Rosales y ahora el presidente Hernández, pretenden que ellos son los dueños para esos cambios profundos. La diferencia es que el dueño es el pueblo, la ciudadanía y con todas sus facultades. Ese acto de la Conferencia Episcopal yo lo considero como el primero que yo tengo experiencia de ver una postura de ciudadanía, y por lo equilibrado y por lo propositivo. Reformas profundas a la Constitución por los mecanismos que ella misma faculta, o viabilizar el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente. A la Asamblea Nacional Constituyente no hay que temerle cuando proviene de la iniciativa ciudadana en toda su representatividad, llamémonos nosotros, la academia, la iglesia, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, pero no al antojo de una persona. Cuando nace el Estado, para crear la primera constitución de Centroamérica, una Asamblea Nacional Constituyente, ¿sabe quién andaba ahí? José Cecilio del Valle. ¿Alguno de nosotros nos parecemos a él? Y para la primera constitución de Honduras, don Dionisio de Herrera. Y voy a hablar de otra constitución, pero para hablar de una Asamblea Nacional Constituyente contradictoria, Carías Andil, una constitución para él. Y luego otro buen momento, 1981, la constitución por la cual nos regimos nosotros. Usted tuvo que ver algo ahí o no sé, pero los protagonistas de esa Asamblea Nacional Constituyente era la representación de la sociedad política y de la sociedad no política, y de todas las fuerzas, para llegar a un acuerdo de cómo crear esa constitución. Esas son las grandes diferencias. Y en tiempos de Manuel Zelaya, que nos llevó 2 años sin interpretar la intención, era él juzgando a la Constitución que desobedecía. Eso es lo que hay que interpretar bien. El proceso constituyente es un proceso de la sociedad, es un proceso de pueblo con participación política, para buscar esa plataforma de despegue de una nación que en algún momento de la historia funda un Estado, en otros momentos lo reorienta, en otros momentos lo actualiza en el contexto del mundo. Para eso son las Asambleas Nacional Constituyentes, y por eso es que yo valoro esa intencionalidad de la Conferencia Episcopal, para que hagamos la interpretación correcta y que no vaya diciendo, que no surja, el señor Zelaya Rosales, por ejemplo, diciendo, este era mi proyecto y ahora me lo quieren quitar. Nunca fue de él, se quiso apropiar de un derecho ciudadano, de un derecho que es del pueblo. Entonces sí podemos reorientar ese camino, y como dice el licenciado Díez Arribiaga, hemos perdido la oportunidad. 2014, yo recuerdo que hubo un intento de diálogo
¿verdad que lo hubo? Sí, claro. Y no pudo prosperar porque no tenía la fundamentación de la institucionalidad, y la legitimidad es parte de todos estos procesos. Entonces, si hablamos más o menos de circunstancias para reorientar este diálogo adecuadamente, estaríamos hablando primero de crear una situación de estabilidad política, de seguridad económica y social en este momento, para que esas sean las condiciones de interés nacional. Y la otra es que los actores del diálogo no se consideren como los dueños del discurso. Y quiero hablar algo de los condicionantes del diálogo. Hay condiciones del diálogo, pero son de carácter nacional. Los condicionantes que pone la institucionalidad, los condicionantes que pone respetar el Estado de Derecho, los condicionantes de la República, son los grandes condicionantes a los cuales se deben de ajustar los actores políticos para que se pueda llevar o emprender, por lo menos dar un inicio esperanzador para este diálogo. Don Pami, entonces, como representante de la empresa privada, ustedes, básicamente, usted que representa al sector turismo y que ha venido jugando un papel bastante importante entre la empresa privada y el gobierno, si están dispuestos a apoyar este diálogo, valoran muy bien este tema del comunicado y la propuesta de la conferencia episcopal. Totalmente, Eric, la verdad que hay que crear las condiciones para que permita esto. Ya el general Maldonado lo explicó muy claramente, hay 3 etapas que hacer, pero yo creo que primero llamemos al orden. Podemos estar en este bochinche, en este problema que causa tanto trastorno a toda la ciudadanía, y pretender buscar soluciones, ir poco a poco, como es la canción, paso a paso, despacito, ¿no? Pero pongamos un poco de orden, permitamos la libre circulación, que es el derecho ciudadano de podernos movilizar para que la economía no se detenga y no entorpezca con el desarrollo de las personas. Y definitivamente tenemos que sentarnos a dialogar con una participación realmente que represente a todo el mundo y que sea realmente, y ustedes le están diciendo, tiene que ser efectiva. Y simplifiquemos las cosas, porque las queremos complicar. Yo creo que esto no debería ser nada del otro mundo, sentarnos gente sensata a buscar soluciones y que cada quien haga sus planteamientos, pero siempre pensando en el beneficio de la grande mayoría. Nosotros como empresa privada estamos 100% de acuerdo que hay que sentarse y dialogar, lo venimos diciendo. Desde el día siguiente, el 27, estamos hablando, señores, no es posible, siéntese, gente pensante, creo que hay gente inteligente, gente que quiere a este país, pero no nos estemos enfrentando. Y yo les decía, debemos de luchar y pelear tal vez contra otros países, pero para atraer la inversión acá, no matarnos entre nosotros. Busquemos cómo pelear y ser más competitivos que otros países para que la inversión venga acá, que ahí está el verdadero desarrollo. Eric, no hay manera de combatir la pobreza si no es creando riqueza, y para crear riqueza tenés que crear un entorno amigable a la inversión. Esa es realmente la solución. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa comercial, pero ya les dejo planteada una interrogante. ¿Quién le ha fallado a Honduras? ¿Los políticos? ¿La base social? ¿Los empresarios? ¿Se quedó corta la actual Constitución? Porque pareciera que aquí el problema es la Constitución de la República. Entonces, les dejo plantear la interrogante partiendo de su experiencia en la política nacional. Una segunda pausa, ya regresamos. Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10.
Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Llegó la Navidad Catracha, lo que usted estaba esperando. Venga y disfrute de todas las actividades que tenemos para usted y su familia. Entretenimiento, show de luces, música en vivo, presentaciones especiales, así como cine comunitario, cenas solidarias, posadas, coros navideños y mucho, mucho más. Navidad Catracha, la Navidad que une a la familia y revive nuestras tradiciones. Fernando tiene 7 años y cursa el primer grado. Se le dificultaban la lectura y las matemáticas, hasta que inició como tutorado en el programa de becas tutoría. A mí me gusta cómo me da la clase Alejandra porque es divertida. Vamos de paseo a la playa. Ahora él es más atento a sus clases y mucho más responsable con sus tareas. La magia sucede cuando compartimos el conocimiento. Fundación Terra, creando futuro con educación. Respetar el derecho del peatón es tarea de cada conductor. Usted está viendo Foro Canal 10. Al siervo. Le consulto, ¿cree usted importante el reconocimiento al resultado de las elecciones desde Colombia, México, Israel, Taiwán, Corea del Sur y España? Estos son los países que ya han reconocido la declaratoria oficial del Tribunal Supremo Electoral que da a Juan Orlando Hernández como el presidente electo. Le consulto, ¿cree usted importante el reconocimiento al resultado de las elecciones desde Colombia, México, Israel, Taiwán, Corea del Sur y España? Dos opciones. La opción A es el sí, la opción B es el no. Usted puede participar enviando un mensajito al 15 o marcando el asterisco 1015. Le planteo ahorita cómo marcha la tendencia a esta hora de la mañana para que usted, amigo televidente, observe. El 83.33% dice que sí, que es la opción A. El 16.67%, que es la opción B, dice que no. Así se están manifestando los participantes en esta teleopinión convocada para hoy jueves 21 de diciembre. ¿Cómo avanza el tiempo? Ya estamos solamente a 10 días para darle la bienvenida al año 2018. Don Efraín Díaz Arribillaga, partiendo de su experiencia en la diplomacia hondureña, le consulto cómo ha valorado usted o cómo valora el comportamiento de la comunidad internacional sobre el contexto político hondureño partiendo de este proceso electoral del 26 de noviembre. Bueno, yo considero que la comunidad internacional ha jugado un papel importante en este proceso. O sea, la comunidad internacional no puede sustituir lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Puede ser un coadyuvante, puede ser un apoyo, puede ser un veedor, puede apoyar los procesos, puede recomendar, pero somos nosotros realmente como país los que tenemos que tomar nuestras propias decisiones y las decisiones correctas en esto. Pero la comunidad internacional ha dado un respaldo y ha establecido y ha dicho cosas que me parece que son importantes. Por ejemplo, la posición de la Organización de Estados Americanos me parece que ha sido para mí saludable, la Unión Europea misma. Bueno, que en el caso particular, disculpe que le interrumpa, en el caso particular de la OEA ha sido un pronunciamiento de forma personal del secretario, no son decisiones tomadas en el seno del Comité Permanente de la OEA. De acuerdo, pero digamos responde al papel que la misión de observación de la OEA tenía sobre el proceso electoral, ¿verdad? Y digo, cuando la conferencia episcopal habla de dejar los caminos abiertos, implica muchas cosas, y esas muchas cosas son las que deben ser lo que deben de contener las posibilidades de un acuerdo
inicial para realmente encontrarle salida a la crisis. Porque ahorita hay que buscarle la salida a la crisis. Para mí decía, bueno, el relajo que hay, las tomas y todo esto, ¿verdad? Por supuesto, eso es parte de lo que hay que buscar. Lo que pasa es que hay que devolver la confianza de la población, porque es que ese es el gran problema que tenemos. O sea, hay una gran desconfianza y la gente no va a aceptar cualquier pacto. Eso es lo que yo quiero dejar claramente establecido. O sea, la gente ya no va a aceptar cualquier pacto o cualquier arreglo. No, tiene que ser un arreglo fundamental que garantice efectivamente que el país va en una nueva dirección. Yo creo que la comunidad internacional puede ayudar en esto, pero puede ayudar si realmente nosotros estamos comprometidos como nación. Yo digo, es que la comunidad internacional no nos va a resolver los problemas a nosotros. Pensar que la embajada de Estados Unidos nos va a resolver los problemas todo el tiempo. Eso me parece a mí, yo sinceramente se lo digo aquí a ustedes y lo digo a los televidentes, a mí me parece indigno, digo yo, como hondureño, que siempre estamos recurriendo a la embajada de Estados Unidos para que nos resuelvan los problemas que como nación tenemos que resolverlo, ¿verdad? Y que todo el mundo tiene que ir a Washington a consultar qué es lo que tiene que ir a hacer y lo que no tiene que ir a hacer. Entonces, ¿cuál es la condición de país soberano que tenemos? ¿Cuál es la dignidad que como nación debemos de tener? Entonces, me parece que esas son las cosas que tenemos que retomar, el sentido nacional que como país debemos de tener. Entonces yo sinceramente creo que precisamente la crisis que vivimos actualmente, una de las oportunidades que debemos es cómo vamos a construir el país que queremos. Ahora, yo le planteaba una interrogante antes de irme a la pausa. ¿Quién le ha fallado a Honduras? Ah, sí, bueno, usted nos dijo eso. Bueno, le hemos fallado todos, de alguna manera. Todos tenemos de alguna manera nuestra propia responsabilidad. No solamente la responsabilidad de los políticos, es la responsabilidad de los ciudadanos que elegimos ese tipo de políticos. Empecemos por los políticos. El grado de culpa que tiene hoy la clase política, porque bueno, el tribunal declaró a una persona como presidente electo, otro reclama que él ganó las elecciones, y otros jugando un papel en el centro, y otros partidos, los minoritarios que en su momento, yo le digo, aquí cómo hace falta un papel bastante democrático, tanto de la democracia cristiana como del Pino Socialdemócrata, que en el 81 jugaron un papel bastante importante en el retorno a la democracia. Por supuesto, mire, yo digo que no puedo hablar por el Pino, puedo hablar por la democracia cristiana, aunque ya no estoy ahí. ¿Qué es lo que teníamos en aquel entonces? Reserva moral. Teníamos una reserva moral. Teníamos credibilidad suficiente, aunque no tuviéramos el peso electoral suficiente, ni tuviéramos la capacidad de poder cambiar, pero teníamos una reserva moral. La gente creía y confiaba en lo que nosotros hacíamos, y cuando nosotros en el 85 firmamos el acuerdo en la Fuerza Aérea, en ese tiempo, lo hicimos como una contribución nosotros, el doctor Miguel Andoni Fernández, el doctor Hernán Corrales, el doctor Enrique Aguilar Paz, yo lo firmamos. Nosotros pudiéramos habernos firmado eso y nos hubiera encantado que los partidos se despedazaran, ¿verdad? Eso hubiera sido la actitud cómoda en función de nuestros propios intereses, pero dimos nuestro concurso para que el país pudiera avanzar en una salida política que fue la de 1985, generada también por la reelección en la pretendida del doctor Roberto Sasso Córdoba. Y en aquel momento quien llevó el proyecto de ley fue Roberto. Entonces, volviendo a este contexto actual, entonces necesitaríamos también una ética política y una actitud realmente patriótica. Ahora le consulto, ¿tienen ética, tienen moral, tienen credibilidad los políticos de todos los partidos políticos? Mire, no me quiero convertir en juzgar a nadie, ¿verdad? Porque ¿quién soy yo, verdad? Como para juzgar a otros. Pero sí lo que yo puedo decir es que la gente en Honduras necesita que esto cambie. La gente está cansada, está hastiada de todas estas mentiras, de toda esta deshonestidad, de toda esta impunidad, de toda esta corrupción, del mal manoseo de la ley, del manejo de los resultados electorales. Entonces yo creo que estamos ante un punto importante donde de repente hay que abrir los espacios.
¿Quiénes son los que tenemos responsabilidad? Bueno, los políticos tienen una gran cuota de responsabilidad. Nosotros los ciudadanos igual que nos elegimos. Si elegimos un mal Congreso y tenemos malos diputados, es responsabilidad nuestra. La gente no se da cuenta de eso. Si elegimos a alguien porque es un futbolista o porque esto y lo otro y no elegimos a la mejor gente, es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos. El sector privado tiene su cuota de responsabilidad. O sea, para mí es miembro del sector privado, pero puedo decir que igualmente, ¿verdad? Hay intereses que conspiran contra el mismo sector privado, contra la competitividad, contra la competencia, el abuso de los privilegios, ¿verdad? Que crean, digamos, unas situaciones de privilegio en una parte del sector privado frente a otra. Son situaciones igualmente respetables. El papel de las mismas Fuerzas Armadas también. O sea, hay varias cosas, pero yo creo que ahora más que buscar culpables, debemos buscar soluciones. Es decir, porque nos podemos inculpar a todos, sí, lo que tenemos que aprender, como usted decía, general, también son las lecciones de la historia y las que no debemos de olvidar. ¿Para qué? Para construir un país diferente. Y eso creo que es lo que la gente quiere, un país diferente, que podamos vivir con tranquilidad, no necesariamente sin conflictos, porque las sociedades no pueden vivir, no siempre, los conflictos están presentes en la realidad, son parte de la vida social. La movilización a veces nos preocupa, sí, pero la movilización pacífica, y lo señala el comunicado de la Conferencia Episcopal, es válido. Lo que no es válido es la violencia, el saqueo, el vandalismo, eso es lo que no es válido, pero la protesta sí. ¿Por qué? Porque si yo me siento vulnerado en mis derechos y mi decisión, yo tengo que manifestarme así, y esa es precisamente la ciudadanía activa que el país nos requiere. Bueno, General Luis Maldonado Galeas, partiendo de este comunicado de la Conferencia Episcopal y sobre una interrogante que le hacía a don Pami Marinakis, y considerando también lo establecido en la Constitución de la República, que cuando le hemos dado lectura, básicamente tiene ese vacío jurídico para el tema de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, le consulto, y también tomando como referencia el contexto de Venezuela, donde hoy hay una Asamblea Nacional Constituyente, hay un Parlamento y hay un presidente en funciones. ¿Cómo sería viable la instalación de una constituyente en Honduras, tomando como referencia el estamento jurídico actual? Los pasos a seguir. Lo primero que hay que considerar es el para qué de la Asamblea Nacional Constituyente, y en el para qué debe de estar, en este caso Honduras, y no el poder. La gran diferencia en estos enfoques es que en el caso de Venezuela, por ejemplo, para poder acomodar en los últimos 16 años más o menos, desde que asumió Hugo Chávez, un poco más, 1998, en el caso de Venezuela, se instala la Asamblea Nacional Constituyente para dar ciertas facultades, y las facultades se establecen en la Constitución de la República. Y recuerdo que al expresidente de Venezuela, que en paz descanse, se le dieron atribuciones de legislador en algún momento en uno de los contenidos de esas constituciones que se van acomodando al poder. Eso es lo más perverso para la democracia. Pero la Asamblea Nacional Constituyente puede tener una naturaleza benigna para la nación, benigna para la democracia, benigna para la institucionalidad. Y es cuando surge desde la base de la sociedad. Los estados son estados dependiendo de la fortaleza de las naciones, de los pueblos. Y la visión debe ser cómo quiero ver a este estado que se llama Honduras, pero desde mi perspectiva ciudadana. Entonces el primer paso es la apertura, que ya lo tiene la ley, el plebiscito. El plebiscito que es mi pregunta, es mi pregunta del pueblo, se me hace a mí, pero yo la origino. Yo soy el interesado como nación de procurar un cambio a través de una Asamblea Nacional Constituyente, porque el primer poder constituyente es del pueblo, y lo voy a delegar en esa asamblea mía, no de un personaje. Entonces, cuando las instituciones permiten esa vialidad en armonía, entonces este pueblo
él mismo deposita su voluntad diciendo sí, quiero que se instale una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo la vamos a conformar? Como yo diga, usted pone Venezuela, sustituyó al Congreso y ahora es mi Asamblea Nacional Constituyente. Para estos procesos se necesitan que vayan con el tiempo adecuado y con la moderación que se requiere, porque son pasos determinantes para los pueblos. Al abrir este mecanismo constitucional, entonces se hace la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. En nuestra historia los presidentes las han hecho. Yo me recuerdo una, si me permite, que me gustó mucho en la historia, la de Morazán cuando llega a Costa Rica. Morazán, en el acuerdo con Villaseñor, ahí en la capitulación ponen de que se va a asumir un gobierno provisional, el general Morazán, pero que se instale una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando se instala esa Asamblea Nacional Constituyente es que ya nombra a Morazán jefe de Estado de Costa Rica, libertador de Costa Rica y benemérito de la patria. Deja al pueblo que lo haga. Esas son las lecciones que nosotros debemos de ver como referentes para dar los caminos adecuados a esto de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál sería el resultado de esto? Si el propósito es para que se elabore una nueva Constitución, que le dé una nueva plataforma político-jurídica de acuerdo nacional para esa Honduras a la cual aspiramos nosotros, reitero, no una persona, entonces sí tendríamos un avance muy significativo y puede ser parte de la agenda de estos acuerdos. Y yo quiero... General, pero para mayor claridad de la teleaudiencia, por ejemplo, tiene que ser el Congreso Nacional de la República el que apruebe la convocatoria a un plebiscito. Nos vamos al plebiscito, se le consulta al pueblo hondureño si está de acuerdo o no en la instalación de una constituyente. O pueden ir varias preguntas, porque está el caso particular. ¿Y cómo elegimos entonces a los diputados constituyentes? ¿Y cómo va a poder convivir esa Asamblea Nacional Constituyente con un Congreso ya electo? Porque yo le digo algo, suprimir un Congreso, estos 128 diputados que tomarán posesión el 25 de enero, ganarán un derecho establecido en la Constitución de la República. Es que hay dos modos. Bueno, no estoy tan seguro con lo que voy a decir, pero el Congreso Nacional es el Congreso Nacional y cumple su función legislativa. O sea que usted me dice que puede convivir también a la par una constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es provisional. Provisional, solo para es una instancia, la nueva Constitución, nada más. Es una instancia temporal para un fin específico del Estado mediante un acuerdo político y una voluntad del pueblo. Sí, y aquí el ruido viene por lo que pasa en Venezuela. Por ejemplo, está la constituyente, pero esa constituyente parece que llegó para quedarse. Y el Parlamento hoy... Pero por eso el tema del pacto social o del acuerdo político tiene que contemplar ese camino, ¿verdad? O sea, cualquiera que sea esto a que se pueda llegar. Tiene que establecer los límites de cada... O sea, porque, decir, por eso es que cuando hablamos de esto, del pacto y del diálogo, y como bien decía la Conferencia Episcopal, hay que establecer los diferentes caminos. Los caminos hay que buscarlos, cuáles son las opciones realmente de salida a la crisis para después entrar al tema de la solución, ¿verdad? Y la otra vía eso es así. Es que el Congreso Nacional, por el acuerdo político, se convierte en Asamblea, en Congreso Constituyente, al cual se le pueden agregar otros componentes para que esa Asamblea Nacional Constituyente tenga la representatividad no solamente por lo que son ellos en este momento, sino que más ampliada. Son formas conforme a los acuerdos políticos, pero no es una situación permanente. En 1981, que fue un acuerdo nacional muy interesante, una transición del poder militar, de hecho que estaba por el triunvirato militar, da esa apertura. Y ese es un hecho memorable en Honduras que debemos de tenerle un gran aprecio en nuestra historia democrática. Entonces esa Asamblea Nacional Constituyente ellos desaparecieron
y después vienen las elecciones para el Congreso Nacional, y surgieron de acuerdo a la cuota política. Bueno, y yo ahí quiero compartir algo con ustedes, porque ayer compartía con un diputado de los más influyentes en el Congreso Nacional, y le decía, bueno, puede existir dentro de este pacto, dentro de este acuerdo, que la clase política se ponga de acuerdo, que ya tenemos electos 128 diputados, ya el Partido Nacional de esos 128 tiene un porcentaje, el Partido Liberal Libre también otro porcentaje. Entonces, nombremos a 50 diputados constituyentes, producto de ese acuerdo, de ese pacto, que a cada partido político le toque el porcentaje de acuerdo al número de diputados que sacó para el Congreso 2018-2022. Por ejemplo, si el Partido Nacional sacó 61 diputados, ¿qué porcentaje le toca correspondiente al 100%? Y de esos, póngale, 50 constituyentes, 50 diputados constituyentes. De esos 50 diputados constituyentes, el Partido Nacional tendrá derecho al porcentaje del Congreso que fue electo para el periodo 2018-2022. Eso sería solamente para poner una vía en el marco del Congreso Nacional, pero los constituyentes son representativos de una transversalidad de la nación. O sea, que usted me quiere decir que vaya representación de diferentes sectores. Exacto. O sea, para hacer algo más incluyente. Así es la constituyente. Don Pami, ¿qué preguntas se le ocurren a usted? Porque yo sé que en esto... Que vaya don Pami. O sea, tanto la sociedad hondureña, tanto el pueblo hondureño como... O sea, el sector empresarial va a estar bastante interrogativo sobre este tema de la posibilidad de establecer una Asamblea Nacional Constituyente en Honduras. Eric, primero tenemos que entender que este problema en que estamos es un problema de los hondureños, y somos los hondureños los que tenemos que resolverlo. Ya lo decía Efraín, la ayuda internacional, bienvenida, y el apoyo lo vamos a agarrar y lo vamos a abrazar, pero es un problema que tenemos nosotros y tenemos que nosotros resolverlo. Entonces, sentémonos, platiquemos, busquemos, y con un corte transversal que realmente represente los intereses de la nación. Ahí, ese es el primer paso que tenemos que dar. Y vuelvo a un poquito más atrás, pero tenemos que resolver ese problema que tenemos. Yo creo que toda la gente tiene derecho a manifestarse si cree que le han afectado sus privilegios, que se manifiesten, pero que lo hagan pacíficamente, porque yo creo que es un derecho que tenemos todos a decir que estamos inconformes. Y a veces también en la empresa privada en eso hemos fallado, porque nos damos cuenta de un montón de irregularidades, pero nos acomodamos y cada quien resuelve su problema particular, personal, y entonces somos partícipes también. Yo doy el ejemplo de Guatemala. Guatemala tenía problemas, crisis tremendas, y ahí hubieron manifestaciones y fueron pacíficas, pero tenían un objetivo y lo lograron. De hecho, en Guatemala las manifestaciones eran en domingo, no interrumpían, no molestaban a nadie. ¿Y cuál es el resultado? Ahí está, ahí tiene un montón de funcionarios que están en la cárcel, empresarios, un montón de cosas, porque tenían un objetivo y lo lograron de forma pacífica. Yo creo que aquí se puede hacer lo mismo. Yo creo que esta gente que está protestando en las calles podría lograr más apoyo de la ciudadanía si lo hacen en forma ordenada, pero ahorita se está poniendo, revirtiendo, la gente está en contra de esto porque la gente está siendo afectada. Para resumir, nosotros estamos de acuerdo. Esta situación tiene que cambiar, pero ya de una forma permanente. Necesitamos un país que prospere, tenemos las oportunidades de hacerlo y no lo estamos aprovechando. Y a día nos vienen diciendo, señores, fortalezcan la institucionalidad, y lo hablamos y lo decimos, pero luego como que pasa la crisis y nos olvidamos y volvemos otra vez. O sea, yo creo que agarremos esta es una oportunidad, y te lo está diciendo ahí en la conferencia episcopal. Esta crisis puede ser una gran oportunidad, aprovechémosla, pero con gente sensata. Sentémonos todos y buscamos soluciones que sean permanentes. Valorando los aciertos y desaciertos, porque en todo proceso hay aciertos y desaciertos, don Efraín Díaz Arribiaga, del proceso constituyente del 81, básicamente sobre dos temas, el tema político electoral y el tema económico, particularmente en una constituyente que yo digo, ya creo yo que ya estamos cerca de algo así en Honduras, ya lo dice la conferencia episcopal. Temas electorales, por ejemplo, ayer lo decía el presidente de la República, bueno, se puede hablar de una segunda vuelta electoral, algo para el cual yo no estoy de acuerdo. Así lo decía el presidente tácitamente, lamentablemente no podemos tener la cita, pero así lo dijo, que él no estaba de acuerdo con una segunda vuelta electoral, pero si se podía hablar de una segunda vuelta electoral, pues
dentro del marco de diálogo nacional, dice el presidente, hay que hablar. ¿Qué temas electorales debería establecer nuestra Constitución de la República, de las cuales hoy no está? Bueno, yo creo fundamentalmente que uno de los temas importantes del acuerdo político que se puede llegar es las reformas políticas. Y en esas reformas políticas necesariamente tenemos que ir a una segunda vuelta. Eso es básico. Yo pienso que sí. Es que la crisis actual se hubiera podido evitar si hubiéramos tenido una segunda vuelta, porque ¿quiénes van a la segunda vuelta? Bueno, los dos candidatos más votados van a una segunda vuelta. Pero entonces tenemos que ir un poquito más atrás y hagamos las reformas que permitan eso, ¿verdad? Que ahorita bueno, es decir, pero eso podría ser, lo cual significaría necesariamente entonces que deberíamos ir a un proceso electoral siguiente. O sea, para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista es la anulación de estas elecciones para ir a un proceso electoral siguiente. Que la Constitución lo tenía previsto, ¿verdad? La Constitución lo tiene previsto, claro, lo que pasa es que el tribunal se adelantó a la declaratoria del presidente porque dice la Constitución, ¿verdad?, que si antes del 27 de enero no se ha declarado presidente, entonces, digamos, asume el Consejo de Ministros y se convoca a una elección que tiene que realizarse en los siguientes 6 meses, ¿verdad? Ahora, como esto puede ser parte de un acuerdo, entonces sí creo que las reformas políticas son fundamentales. ¿Se puede establecer una segunda vuelta en este momento actual? Bueno, ese es un camino a considerar, ¿verdad? La anulación de las elecciones. Es decir, porque la Conferencia Episcopal lo que nos está diciendo es que hay que abrir los caminos. Y hay diferentes caminos. Por ejemplo, la idea de un gobierno provisional, ¿verdad? Me parece que es una consideración que hay que darle cabida, porque bajo las actuales circunstancias va a ser muy difícil realmente volver a la normalidad y a la tranquilidad si realmente no se toman un tipo de estas decisiones que garanticen que este proceso nos dé la idea de una transición, ¿verdad?, de lo que está actualmente hacia un nuevo Estado. Si solo reformas constitucionales para mí podrían ser, bueno, habría que ver cuáles son las reformas. Dentro de lo que está en la actual Constitución, bueno, lo que hay que reformar realmente no es tanto ahí, sino en las reformas políticas, el tema del Tribunal Superior Electoral, por ejemplo. Necesita tener una reforma sustancial. Ya ese tribunal ya no puede seguir, ya no tiene ninguna credibilidad y ninguna confianza como para poder conducir ningún proceso electoral siguiente. Entonces hay varios temas que pueden ser el objeto de todo esto. Ahora, partiendo de la experiencia vivida en este proceso electoral, ¿y qué le conviene a uno, la reelección presidencial continua o alterna? Bueno, mire, ese es uno de los temas que tienen que estar necesariamente presentes, ¿verdad? O sea, yo creo que la mayor parte de la gente no está en contra, desde mi punto de vista, quizás de la reelección. El problema particular en este caso es la manera como se ha querido hacer y cómo se hizo ese proceso. Entonces, son cosas que hay que discutir en el acuerdo político. ¿Queremos reelección o no queremos reelección? ¿Pero qué le convendría más a Honduras, partiendo de la experiencia internacional? Yo miraba el caso, por ejemplo, de Chile. Claro, Honduras es Honduras y Chile es Chile, pero en Chile tenemos una reelección presidencial alterna con segunda vuelta electoral. Pero mire, en el caso chileno, ¿cuál ha sido la grandes lo que hay que rescatar del caso chileno? La transición de la dictadura de Pinochet a la democracia se hizo mediante un acuerdo político. Y mediante un plebiscito. Acuerdo político y plebiscito. O sea, igualmente cuando vemos el caso de España, digamos, en la transición del franquismo a la democracia, los artífices de ese cambio fueron el rey en ese momento, Juan Carlos, Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda. Fueron los que crearon las condiciones. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Fíjese, la decisión que tomaron, la legalización del Partido Comunista Español, Santiago Garrido, ¿verdad? Claro. La legalización del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que en ese tiempo era impensable del franquismo. Entonces, son las soluciones, digamos, hay veces audaces que el país requiere para poder realmente salir de que la crisis tiene. Y en el caso chileno ha sido la madurez de la clase política chilena. Después de la fractura enorme
digamos, que creó la dictadura de Pinochet, lograron ponerse de acuerdo en un gran acuerdo que permitió la transición, inclusive tragándose, digamos, ciertos tragos amargos de cierta continuidad de lo que había dejado Pinochet. Igual pasó, digamos, en el caso en España. Entonces, digo, si vamos a ver esos ejemplos, yo creo que podemos hacerlo en el país si las partes y los actores están dispuestos a generar ese pacto en función de los mejores intereses de la nación. Si ponemos los intereses de la nación encima de nuestros intereses particulares, entonces yo creo que sí podemos avanzar. Pero como bien decía usted, general, y creo que tú lo decías, si solo es mi persona y mi interés, yo no estoy de acuerdo, pero sí, el resto puede estar en desacuerdo con usted. Y esa es la democracia, ese es el pluralismo. No es lo que yo quiera, sino que es lo que el pueblo quiera. Y yo le voy a cerrar con esto lo que decía el Abraham Lincoln.